Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad, junto con saludarlos y esperando que todos se encuentren muy bien, vamos a ver el primer tiempo verbal de inglés que tiene por título Simple Present. ¿Ok? En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Ustedes van a poder observar estructuras, ejemplos y detalles del tiempo verbal presente simple en inglés. ¿Ya? Vamos a ir paso a paso. ¿Ya? En este caso, lo primero que debemos saber dice: What is the use of present simple tense? ¿Cuál es el uso del presente simple? Normally, we use the present simple tense to express daily routines or habits. Normalmente utilizamos el presente simple para expresar rutinas diarias o hábitos. ¿Ya? Present simple has three forms of formulas: positive, negative, and question forms. El presente simple tiene tres formas y fórmulas: positiva, negativa y pregunta o interrogación. Ok. Como ustedes pueden ver, la primera fórmula que nosotros trabajamos dice positive form, forma positiva, la cual tiene su fórmula. Esta fórmula se expresa como subject, verb, complement. Veamos su explicación en español. Dice: tenemos esta fórmula donde está la S, que representa a los sujetos, los cuales los aprenderemos en orden específico: I, you, we, they, y por último she, he, it. Estos últimos, dentro de mi asignatura, yo los llamo tres mosqueteros, ya que en inglés siempre van juntos, teniendo reglas y características especiales. ¿Ya? Recuerden eso, ese es un detalle que es muy importante aprenderlos en este orden para que nos vayan acompañando siempre. Luego tenemos la letra B, que representa a los verbos, que son cualquier acción, ya sea física o mental. Finalmente tenemos la letra C dentro de esta fórmula, que representa a los complementos, lo cual puede ser un lugar, una persona o una situación. Pongo un ejemplo hablado. Mariana escucha música. Veamos si cumple la fórmula. Mariana, mi sujeto, sí. Escucha, mi verbo, sí. ¿Qué es lo que escucha Mariana? Mi complemento, música. Perfecto. Seguimos entonces. Sigamos la fórmula subject, verb, complement. Tenemos acá el caso de Bob Esponja, que en inglés dice SpongeBob eats a hamburger. En este ejemplo, nuestro sujeto es Bob Esponja. Eats es nuestro verbo y a hamburger nuestro complemento. A su vez, tenemos la primera regla de los tres mosqueteros. SpongeBob, al ser hombre, representa he, que representa a él. Y la regla dice que si usamos uno de los tres mosqueteros, el verbo termina en S o en ES según corresponda. ¿De qué tienen que fijarse? Si ustedes ven, la palabra it termina en consonante. Como termina en consonante, ustedes lo único que tienen que agregar es la S. Si esta palabra fuera otra que terminara en vocal, en ese caso ustedes agregan la ES. Veamos otra situación. En este caso acá yo les voy a dejar algunos ejercicios, ¿ya? Para que ustedes puedan ir practicando. Dice: choose the correct form of the verb in positive form. ¿Ya? Escoge la correcta forma del verbo en su forma positiva. ¿Ok? Aquí ustedes obviamente tienen que escoger de forma sabia referente a cada situación. Vamos con esta parte. Tenemos en esta sección la forma negativa. ¿Ya? En esta fórmula, si ustedes se fijan, seguimos teniendo el sujeto. Tenemos ahora algo que se nos suma: aux verb, que significa verbo auxiliar. ¿Ya? Más el not, porque tenemos que negar, más el verbo, más el complemento. Esta es la fórmula. Se ve muy difícil, pero en estricto rigor no lo es. Dice, en este caso tenemos algo extra, como yo les comenté, que a la fórmula al ser negativa necesitamos un verbo auxiliar. Que en español, ¿qué es esto? ¿Cuándo se usa? Ya.
Entonces, nosotros ya conocemos dentro de lo que es fórmula cuáles son los sujetos, cuál es la información que nos falta, cuáles son los verbos auxiliares. Les explico. Tenemos dos verbos auxiliares. Tenemos el do y tenemos el das. Perfecto, ya sabemos cuáles son los verbos auxiliares. ¿Para qué se usan? Estos dos verbos auxiliares se utilizan para crear frases negativas y frases interrogativas. Súper bien. Ahora sabemos sabemos cuándo se usan. Pero, ¿qué otro detalle sabemos? ¿O qué otro detalle no sabemos? Los verbos auxiliares van a depender siempre del sujeto que nosotros tengamos al frente. ¿Ya? Por ejemplo, como yo les comenté de los tres mosqueteros, das solamente se utiliza con los tres mosqueteros, que son he, she, it. Perfecto. En cambio el do se utiliza con todos los demás, que sería I, you, we, they. Por ejemplo, acá ustedes tienen que escoger, dice, choose the correct auxiliary verb in negative form. Tienen que escoger obviamente el verbo auxiliar correcto para cada una de las situaciones y obviamente que están en negación. Si ustedes se fijan, acá estamos hablando de Susan. Susan, al ser ella, obviamente tiene que ser utilizado con un verbo auxiliar específico. Acá tengo Rachel and Tom. Acá tengo dos personas. ¿Serán tres mosqueteros? Eso es lo que ustedes tienen que ir analizando. Por último, tenemos la forma interrogativa. En este caso, la fórmula cambia un poco. Si ustedes se fijan, ya no partimos con el sujeto, sino que partimos con el verbo auxiliar y luego va el sujeto, el verbo, el complemento, etc. ¿Ya? En este último caso tenemos el verbo auxiliar al comienzo y luego el sujeto en el final. Por último tenemos mark question, que es nuestro signo de pregunta, el cual si no está presente no es una pregunta en inglés. Vamos a ver un ejemplo. Does she cook lasagna o lasaña for dinner? Does she cook lasagna for dinner? ¿Ella cocina lasaña para la cena? Vamos a ver un ejemplo completo, utilizando las tres fórmulas. Veamos acá, sujeto, verbo, complemento, perfecto. SpongeBob cooks a hamburger. Bob Esponja cocina una hamburguesa. Perfecto. Acá tengo el sujeto, verbo auxiliar, la negación, el verbo normal y el complemento. Entonces acá dice SpongeBob, que es mi sujeto, does, mi verbo auxiliar, not, que es la negación, el verbo normal, cook, a hamburger, que es mi complemento. Verbo auxiliar, sujeto, verbo, complemento y signo de pregunta. Does SpongeBob cook a hamburger? Tenemos entonces, Bob Esponja cocina una hamburguesa. Bob Esponja no cocina una hamburguesa. ¿Cocina una hamburguesa Bob Esponja? Detalle importante. Si ustedes se fijan, acá está en amarillo. Tenemos el ejemplo completo en sus tres formas y de manera destacada tenemos el verbo cook, que al estar en una frase negativa o interrogativa pierde la S que habíamos agregado antes por la presencia del verbo auxiliar, ya que al tener este verbo auxiliar no la necesitamos. Solamente se utiliza cuando es en afirmación. Choose the correct option for every situation. Entonces, acá ustedes van a tener algunos ejercicios, los cuales están en positivo, negativo y pregunta, y ustedes tienen que escoger cuál es la alternativa idónea. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que ver? Esta frase no está en pregunta, tampoco tiene un not en ninguna parte, entonces claramente es positiva. En cambio esta sí tiene un not. Ya sé que es negación, esta tiene una pregunta, ya sé que obviamente es pregunta. Son detalles que tienen que fijarse. ¿Ya? Finalmente, put in practice your knowledge. Pon en práctica tu conocimiento. Ingresa al siguiente link y practica lo aprendido sobre Present Simple. ¿Ya? En este caso yo les dejo un test por si ustedes quieren poner en práctica lo que les acabo de enseñar de forma personal
y obviamente lo pueden hacer. Entonces, presentation is finished. Thank you for your attention. Les agradezco muchísimo la atención brindada en esta oportunidad. Si tienen cualquier duda, por favor, me la hacen llegar y estamos listos para otra oportunidad.